Usted es José Ramón Suárez Arias, ¿verdad? Sí, señoría. José Ramón, ¿va usted a declarar como testigo? ¿Tiene obligación de decir la verdad? ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, prometo. Bueno, pues sepa usted que si falta esta promesa puede usted incurrir en delito de falso testimonio. José Ramón, ¿usted tiene relación de amistad, enemistad económica, laboral o de cualquier otra clase con alguno de los investigados en este procedimiento? Son compañeros algunos de trabajo. Y bueno, hemos tenido buena relación con algunos. ¿Tiene relación de amistad íntima con alguno de ellos? Íntima no, pero compañeros de trabajo de muchos años, sí. José Ramón, usted se acordó la intervención de sus correos porque usted fue jefe del Servicio de Administración de Recursos Humanos. Exacto. Recuerda usted, ¿verdad? Se acordó la intervención en un auto de septiembre, se le notificó a usted personalmente, ¿verdad? Sí. Dígame, por favor, José Ramón, ¿qué puestos ha ocupado usted en la Diputación y la cronología de los mismos? Desde que entré. Sí. Entré en el 84, en julio. Estuve de profesor en el Colegio Hernán Cortés, que dependía de Diputación. Luego fui coordinador de Educación y Enseñanza. La Junta de Extremadura asumió las competencias de protección de menores y entonces se cerró el centro y una serie de trabajadores pasamos a Diputación. Yo pasé a Recursos Humanos. Estuve allí... ¿En qué fecha en concreto pasó a Recursos Humanos? Eso sobre el 90 o algo así. O quizás 89, 90 o algo así. Estuve de meritorio en Recursos Humanos, digo entre comillas, porque yo era funcionario, pero un poco rodando y aprendiendo el oficio. Posteriormente me nombraron jefe de sección de personal y nóminas y creo que en el 95 jefe de servicio de personal. Entonces personal solamente tenía un servicio, que era el que yo ocupaba. Estuve hasta el 99, a partir del 99 ya se empezaron a nombrar directores de área en el área nuestra de recursos humanos y entonces permanecí de jefe de servicio. Lo que pasa es que mi servicio fue transformándose. Al principio estoy hablando del 99, era de personal, luego de administración y gestión, posteriormente la gestión, creo que a primeros del 2000 se desgajó. Vale. Y entonces lleva usted se allí quedó toda la vida, en administración. Dígame entonces en concreto, porque ¿está usted actualmente jubilado? Felizmente. ¿Desde cuándo? Desde el 5 de noviembre, pero dejé de asistir al trabajo el 4 de octubre porque tenía vacaciones y días de convenio, bueno, lo normal. En 2016 entonces, en septiembre-octubre de 2016, usted era jefe de servicio de administración sí. de recursos humanos, ¿verdad? Sí, señoría. En ese momento en concreto, en octubre-noviembre de 2016, Juana Cinta Calderón era la directora. Sí. Vale. ¿Y José Luis Albarrán era técnico asesor? Era un técnico superior, no sé la plaza exactamente si era jurídico o asesor, pero era el técnico superior. Para que yo me haga una idea de su funcionamiento, ¿usted estaba entre ellos dos o no? No, entre ellos dos, ¿a qué se refiere? Es que no la entiendo. ¿Por encima de uno pero por debajo de la otra? No, le explico cómo, si quiere brevemente le explico cómo funcionaba. Estaba la dirección del área y luego había varios servicios que todos estábamos al mismo nivel. El técnico superior no ocupaba directamente un servicio, pero tenía la misma categoría que los jefes de servicio que estábamos allí, que era el jefe de servicio de gestión. En administración estaba yo y luego había otros servicios que era de prevención de riesgos laborales, etcétera. Pero la categoría era la misma, o sea, ni yo era, aparte que trabajamos en temas totalmente distintos, pero eso es lo que quiero que usted me diga. ¿En qué se diferenciaba el trabajo suyo con el de José Luis Albarrán? Pues el trabajo mío es que era sobre todo estaba centrado en la administración de los recursos humanos. Cuando digo administración, digo sobre todo la vida económica de la Diputación en lo que respecta al capítulo 1. O sea, por ejemplo, yo ya era el jefe de nóminas, aunque tenía por debajo un jefe de sección, pero yo era el jefe de servicio.
Pues todo lo que se refleja en la nómina. La parte económica, digamos, dietas, kilometraje, bueno, todo lo que se refleja de la parte económica. Y aparte de eso, yo llevaba el desarrollo de la oferta de empleo público. Por ejemplo, para que usted lo entienda perfectamente, la diferencia, José Luis Albarrán era prácticamente quien elaboraba la oferta de empleo público, pero luego la desarrollaba yo con las convocatorias de las distintas plazas, etcétera, etcétera. Lo que es oferta de empleo, que son plazas. Le entiendo perfectamente, José Ramón. Es que le pregunto estas diferencias porque tengo aquí un correo de 5 de octubre del 2016 que les envió a ustedes dos, a José Ramón, usted y a José Luis, Elisa Moriano Morales. Era la directora de Cultura. Exactamente. Le pregunto por eso la diferencia, porque en este correo de esta señora, el 5 de octubre a las 00:23, le escribe a José Luis Albarrán, refiriéndose a los conservatorios, me señalaba Jana que se tenía que revisar la situación de los A1 para cuantificarlo como jefes de servicio. Este punto habría que aclararlo. Y 10 minutos después, justo de ese día, le envía a usted el mismo mensaje, que tiene un cuerpo de mensaje amplio y se refiere a otras materias, pero con respecto a los conservatorios, en el mensaje que le envía a usted 10 minutos solamente después, le añade a usted la frase: y el coordinador de la Orquesta Sinfónica y demás grupos hay que añadirlo al superior. Entonces yo por eso le pregunto, porque esta señora dijo cuando declaró, yo claro le pregunté que cuál era la diferencia para que en 10 minutos solamente de tiempo a José Luis Albarrán no le hubiera hecho mención de este puesto y a usted solamente 10 minutos después sí, y ella me dijo que era por las diferentes funciones que ustedes realizan, como que a José Luis no tenía que decírselo y a usted sí. ¿Usted me puede explicar si eso tiene algún sentido? Yo el sentido que le veo, que es lo que yo hacía, era el sentido económico. O sea, los puestos los valorábamos en cuanto a ver si tenían cabida dentro del capítulo 1 de las previsiones, porque estamos hablando de que estos puestos se iban a incorporar al presupuesto del 2017. Entonces, lo que pasaba por mí, que era una cierta criba, no es que yo decidiese, pero cribaba, era la disponibilidad económica según lo que nos habían indicado que disponibilidad tenía, porque evidentemente si no había disponibilidad económica nunca pasaría el control de fiscalización y nunca se podría crear el puesto. O sea, que eso se podría considerar como una criba. Supongo que por eso lo diría, porque claro, yo en cuanto a RPT y puestos... A José Luis también le interesaría, ¿no? El aspecto económico... No, el aspecto económico no. Lo del coordinador de la Orquesta Sinfónica de más Grupo hay que añadirlo al superior. Supongo que sí. Quiero decir cuando dice añadirlo al superior, entiendo yo, que no lo sé, porque fíjese los años que hace y desconocía ese correo, pero entiendo yo que igual era a nivel presupuestario, que lo metiéramos en el capítulo 1 del superior. Se me ocurre que tampoco de eso tengo yo una certeza, porque desconozco ese correo, que seguro que me lo habrá enviado, si está ahí, evidentemente. Le voy a preguntar por otro correo, José Ramón. Mire, en la página 24 del atestado que me redactó la UCO y con el estudio de todos los mensajes, todos los correos electrónicos corporativos que tenían ustedes, hay aquí un correo de 8 de octubre suyo y en él se hace referencia, hay apartados diferentes y dentro del Conservatorio Superior, el día 8 de octubre, usted hace referencia expresa retribuciones básicas personal directivo. Y sin embargo, el 10 de octubre, 2 días después, ya no se habla de personal directivo, sino de nuevos jefes de servicio o gerentes de los conservatorios. ¿Por qué esa diferencia entre los 2 días? ¿Usted lo recuerda? No, es que no es la primera vez que escucho eso de gerente de los conservatorios. Es que por eso se lo pregunto. ¿Y eso, pero me lo mandan a mí o lo envío yo? Usted lo envía, usted lo envía. El primero lo envía... La única explicación que le encuentro... A Julián Expósito Talavera, Guanasintas Calderón y Antonio Garrote Ledesma. Claro, porque pues la única explicación que le encuentro es que no supieran exactamente en ese momento qué puesto iban a crear. La denominación me refiero, porque otra cosa no le... Por eso le pregunto, si se habla en tan poco tiempo de diferencia de nuevos jefes de servicio o gerentes de los conservatorios...
y luego se habla solamente, primero que se adscriba al Conservatorio Superior y luego se dice que gerente de los dos, en una diferencia de 2 días solamente, ¿qué explicación lógica le ve usted? Esa que me está diciendo, que no tendría muy claro cuál sería la denominación. Supongo que sería, pero es una suposición, o sea, que es que no No lo lo recuerda sé, usted no lo exactamente, recuerdo, ¿verdad? porque lo que sí recuerdo, y es evidente, es que el puesto era coordinador de los 2 conservatorios. Ahora, económicamente habría que adscribirlo a uno de ellos y supongo que lo adscribiríamos al superior en los presupuestos, que tampoco de eso estoy seguro, porque estamos hablando de 8 años y medio. Le pregunto también, por un correo de hace mucho tiempo, José Ramón, a ver si usted lo recuerda, usted el 3 de mayo del 2017, el 3 de mayo de 2017, antes de que se publicaran las bases para que se cubriera este puesto de coordinador de la actividad de los conservatorios, usted le manda un correo a Juana Sintas Calderón resumiéndole, porque ella le pregunta antes, que cuál es el tiempo mínimo de convocatoria de un puesto directivo. Y entonces usted le hace como una Le cronología, haría ¿no? un cronograma o algo Exactamente, le así, dice 15 de supongo. mayo, aprobación de diputados, 17 de mayo, publicación en el BOE, 18 al 31 de mayo, plaza de presentación de instancia. Le hace usted como un resumen, ¿no? Y Sí. le dice usted, si no hay excluidos, no hay plazo de reclamaciones y el plazo total se puede acortar en unos 5 días. Claro, depende de que haya excluidos o no, porque los demás plazos son... Claro. ¿Recuerda usted por qué Juana Sinta le preguntó expresamente por este puesto de trabajo que cuánto se tardaría en crearse? Pues yo supongo que sería para hacer la convocatoria, para ver, porque siempre, yo lo que le puedo comentar es que siempre hemos tenido problemas en los conservatorios porque las clases empezaban en septiembre. Agosto es un mes inhábil realmente, aunque algunos trabajasen o trabajásemos, pero es inhábil realmente, y entonces todo lo teníamos que hacer entre finales de junio, que acababa el curso, y julio, porque luego pues venían los problemas de que los padres decían que no había profesores, que no había, y entonces todo lo gestionábamos lo más rápido posible entre el mes de junio y julio, no mayo. Este de mayo, pues supongo que sería para adelantarse o probablemente a ella le habría pedido a alguien que Eso se le iba a preguntar. convocase. Es que esta No señora lo sé. le reenvió este correo al presidente de la Diputación, al señor Gallardo, y el señor Gallardo respondió, estupendo. Entonces yo le pregunto, José Ramón, ¿usted recuerda, aunque haga un montón de tiempo, que le pusieran interés especial en la creación de esta plaza? Quiero decir, ¿era normal que le preguntaran a usted que cuál era el tiempo mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que este tiempo mínimo fue luego casi igual al que realmente se hizo en esta plaza? Claro, Quiero pero decir, ¿recuerda usted que le no. preguntaran expresamente por este puesto o era normal que le preguntaran por todos los puestos? No, por todos los puestos tampoco, pero no era algo anormal. O sea, que normalmente muchas, sobre todo no ya en puestos, sino en oposiciones, pues nos preguntaban más o menos, oye, pues qué cronología puede haber, cuánto tiempo se puede terminar. Yo no recuerdo que fuese algo especial este puesto. La única explicación que le encuentro es eso, que empezaba el curso escolar y que pues, posiblemente lo querían tener resuelto para entonces. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento, José Ramón, de que este puesto se le había asignado al señor David Sánchez? Pues yo creo, no sé el día exacto, pero creo que algo antes de que firmase el contrato, porque salió en prensa, hubo declaraciones de un diputado de Podemos, creo recordar, que fue por esa fecha, pues diciendo que este señor había superado la convocatoria. Durante todo el proceso de selección no tenía idea. Eso le iba a preguntar. Durante el procedimiento absoluto. de selección usted no tenía En ni absoluto, idea. pero sí estoy seguro que fue un poco antes del contrato, porque luego nos pidieron documentación de la Asamblea de Extremadura, que supongo que se le mandaría, como es lógico, pues de todo el procedimiento administrativo que se había hecho. José Ramón, usted, por supuesto, ha asistido a varias comisiones técnicas de RPT, ¿verdad? Sí. Concretamente le voy a preguntar, el 27 de octubre del 2022,
Bueno, primero le voy a preguntar, dígame usted, es que usted que asistió En a la- las dos por las que le voy a preguntar, hay una de 26 de octubre del 2016. 16, esa sería para meter en presupuesto, supongo. Exactamente. Normalmente, ¿cómo se desarrolla, usted que ha asistido a muchas, y luego le voy a preguntar por concretos aspectos, ¿cómo se desarrolla una comisión técnica de relación de puestos de trabajo? Digamos, pues llegamos, cada diputado o Cada director de área, Ey. normalmente, porque había en las comisiones de RPT había unos asistentes que éramos, ¿cómo decirle?, miembros natos, que era, pues yo como llevaba el tema económico, asistía al jefe de servicio de administración, que era yo, asistía al jefe de sección, el técnico superior, José Luis Albarrán, también asistía, y luego asistía el interventor, y luego asistían los distintos directores de áreas según lo que fuésemos a tratar. Las comisiones de relación de puestos de trabajo no era algo decisorio, porque ya realmente iba todo prácticamente propuesto por los mismos directores de área. O sea, era un paso que había que dar, pues porque luego había que elevar al Pleno, que es el que aprueba las modificaciones. Entonces, eran comisiones que yo no sé si en el acta pone fecha de inicio, pero eran rápidas, o sea, que no era algo que se discutiese mucho. ¿No se hablaba de cada puesto en concreto que se creaba? Muchas veces no. Quiero decir, Otras veces, que si iba, perdón un segundo, sí. si iba el director del área, por ejemplo, de cultura, ¿no?, y se iban a crear varios puestos, ¿el director o directora de área de cultura no explicaba cada uno de los puestos en qué consistía, por qué se creaban? Había veces que sí, señoría, había veces que sí, que cada director explicaba las propuestas que iba a llevar al Pleno. ¿Que se hacía siempre? Yo diría que no, pero sí es verdad que había veces que se hacía, no sé en ese acta, porque es que yo ni recuerdo de haber estado, pero si estoy ahí, evidentemente yo era miembro nato, o sea que yo iba. El conocimiento entonces que tienen las personas que asisten como miembros a esa comisión es la que da el propio responsable del puesto que se crea. Quiero decir, Sí. si se crea un puesto de cultura, alguien de otro departamento no tiene- entra en la no. necesidad o no necesidad, No. o si se ha seguido el procedimiento legal, o si el puesto es necesario o no es necesario. No. En absoluto. Es que ni participaban siquiera, o sea que si el puesto era de cultura, bueno, a lo mejor el de economía podía decir algo por si había disponibilidad económica o no, pero cualquier otro no decía nada. De hecho, incluso, señoría, yo le aseguro que casi con toda seguridad nunca se ha echado para atrás Eso le iba a preguntar. ningún puesto, o sea que era pues una cosa pues porque había que llevarla a pleno y porque preceptivamente tiene que haber una comisión de RPT, pero que la comisión en sí no decidía nada, informaba, y ya le digo, yo aseguraría que nunca se ha... Eso le iba a preguntar, Echado. porque usted que ha estado en todas las, muchas de las aseguro. comisiones que tengo aquí, nunca se ha echado para atrás. Quiero decir, que alguien le haya puesto pegas a la creación de un puesto. Yo creo que no. Por ejemplo, en las mesas de negociación con los sindicatos, sí. Había veces que, bueno, los sindicatos pedían no estaban de acuerdo con algún puesto tal, y ahí sí porque se negociaba, pero en la comisión de RPT era una cosa técnica que prácticamente era casi de trámite. José Ramón, ¿usted recuerda en la de 27 de octubre del 2022, que es a la que se llevó... 2022. 22. Ahí se llevó el cambio de nomenclatura, como se llama aquí formalmente, que cambió de llamarse el puesto coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. En el acta que se levanta se dice que se aprueban las distintas modificaciones de la RPT que se incluyen en un anexo, ¿no? Y en el anexo, al referirse a este puesto en concreto de modificación del puesto, se dice que este puesto está eximido del trámite de negociación y dictamen de la comisión técnica, apoyándose, por cierto, en un reglamento que no estaba aprobado, que me acaba de decir su compañero que ustedes no tenían conocimiento de eso. Cuando aquí pone expresamente que se ha excluido del trámite de dictamen de la comisión técnica, ¿se supone entonces que en esta comisión técnica no se ha hecho referencia a ese cambio de denominación? No lo sé.
¿Recuerda usted si hablaron en concreto de esos cambios de denominación? Sé, señoría, que está exento de negociación, pero porque la Ley de la Función Pública de Extremadura así lo determina, claro, no por el reglamento solo. Pero no está exento de la Ahora, comisión técnica, porque ahí sí que La no... comisión técnica, yo creo que iba en el listado. Creo recordar que iba en el listado el cambio de denominación, pero estamos hablando de hace, hombre, esto menos, porque esto hace 2 años y medio, pero yo aseguraría que iba en el listado de Claro, sí iba en el listado, modificaciones. pero como en el listado pone que está exento tanto de la negociación colectiva como del acta de dictamen del acta de la comisión técnica, pues digo, si pone eso será porque no lo tratarían ustedes, ¿no? ¿Recuerdan usted haberlo tratado expresamente? Yo no lo recuerdo. No lo recuerda. Y de todas formas, y aunque lo hubieran tratado, José Ramón, si en un cambio de modificación de un puesto no se incluyen expresamente, como sí que lo pone en la Ley de Función Pública, a la que tanto nos hemos referido, en el artículo 33, además concretamente, que deben incluirse las funciones genéricas y específicas. Si en este cambio de denominación no se incluyen esas funciones, ¿cómo puede valorarse por la comisión técnica o por el señor interventor o por el señor secretario o por todos los filtros que tiene el procedimiento administrativo que eso es verdaderamente un cambio de denominación, si no se están incluyendo las funciones? Es que yo creo recordar que siempre partíamos de que las funciones seguía desarrollando las funciones que tenía. Pero debería ponerlo en la ficha, ¿no? Pues posiblemente tendría Usted que ha estado ponerlo, pero la función... casi toda su vida en recursos humanos. En todos los cambios de denominación, se lo digo porque es que yo pedí a la Diputación los cambios de denominación que se hubieran hecho en los últimos años. Me enviaron 49 y posteriormente he pedido otra documentación y tengo varios más. Pues en todos los cambios de denominación que yo tengo, José Ramón, en todos, y como específicamente lo exige la ley, se incluyen expresamente las funciones genéricas y específicas. ¿Por qué en este caso no se incluyeron? ¿Usted lo sabe? No sé, lo desconozco. No tiene conocimiento. Es que yo parto de la base en aquel momento de que el puesto era un cambio de denominación porque parece ser que iba a dedicarse a unas funciones más específicas, pero seguía teniendo las mismas funciones que tenía al principio, porque si se le hubiesen quitado las funciones al principio y puesto otras nuevas, el puesto no era el mismo. Eso es lo que yo le voy a Pero preguntar, que es la siguiente pregunta lógica. Si una persona ya no realiza las funciones anteriores, sino que se le ponen funciones nuevas, eso, independientemente de las leyes, de los reglamentos y de todo eso, por propia lógica, eso no es un puesto, eso es un puesto nuevo, no una modificación del puesto. Si no realiza ninguna función de las anteriores o se suprimen, sí, pero es que yo creo que nunca se suprimieron. Es mi visión. Tampoco nunca he llevado los temas de RPT desde primero del 2000, desde que le he dicho que se desgajaron los servicios. Pero yo aseguraría que las funciones que tenía sobre el papel eran las mismas y creo que con el cambio de denominación lo que se intentó es de resaltar o algunas funciones nuevas o funciones que ya estaba haciendo, pero que claro, querían pero que como no se incluyeron nunca, pues no, porque claro, sigue vigente el contrato. Sí, el contrato. Con sus funciones, porque nunca se cambió, pero en el cambio de denominación, al no incluirse las funciones, no podía saberse si se dejaban las antiguas, si se incluían unas nuevas, porque sí que hay unos correos preparatorios anteriores en las que sí se hace referencia a unas funciones genéricas y específicas que sí se refieren en concreto a la ópera joven, a la Oficina de Artes Escénicas. Pero eso no llegó a incluirse nunca en la ficha. ¿No lo sabe usted por qué? No lo sé. Usted intervino también, José Ramón, en otros procedimientos posteriores que he pedido luego, porque el señor David Sánchez, cuando estuvo aquí declarando, le pregunté expresamente qué era la Oficina de Artes Escénicas y, sobre todo, con qué personas trabajaba todos los días. Él hizo referencia a 2 personas en concreto, a Ángel Seco y a Luis Carrero. ¿Usted conoce a esas personas? Pues le digo, señoría, Ángel Seco lo conozco no personalmente, porque no trabajaba en Palacio, pues probablemente desde el 2004 o 2005 o algo así, que empezó a trabajar en Diputación, en el organismo autónomo de desarrollo local y en el área de desarrollo local. O sea que yo creo que 2004, 2005 o algo así empezó a trabajar. Allí pues
tuvo una dilatada carrera profesional, pero siempre o casi siempre contratado o nombrado interino por proyectos determinados. Por ejemplo, el último yo creo que fue el Renjo, Eso le iba a preguntar. que sería lo mejor sobre el 2010. Este señor era interino, ¿verdad? Porque lo que se hace Sí. es que se le crea una plaza de técnico superior. Señoría, él era interino estoy hablando de la primera etapa, sí, hasta el 2019, creo. Sí. Estaba en desarrollo local. Y él, pues, llevaba temas de formación, pero adscritos a proyectos determinados. O sea, él no tenía una relación permanente con Diputación, sino que se le nombraba o se le contrataba laboralmente para desarrollar un proyecto que generalmente estaba financiado. ¿Usted recuerda que este señor, la plaza que ocupa ahora mismo, según el organigrama de la Diputación, es jefe de negociado de Asuntos Generales de Cultura, que es un puesto que se creó... Jefe de... Negociado de Asuntos Generales de Cultura. ¿Él? Sí. Yo creo que no. Ángel Seco. Señoría, yo creo que no. Es técnico de formación. Técnico superior de formación. No, lo que le voy a preguntar sobre esto es que se creó una plaza, que es esta, técnico superior de formación, sí, porque se jubiló un señor que era jefe de negociado de Asuntos Generales de Cultura. Ah, bien, pues eso supongo... ¿Eso lo recuerda? Pues no, pero era habitual que el dinero que ahorrábamos por una jubilación, pues eso había una petición, dotaríamos esta plaza. Exactamente. Le digo porque usted intervino en el procedimiento. Si me dice, ¿sabe su señoría el nombre del jefe negociado? Porque igual por el puesto no, pero si me dice quién era, igual me acuerdo. Ahora se lo digo, pero esto es normal que por una jubilación de un jefe de negociado se cree una plaza, ¿verdad? Sí. Y se le nombró a este señor como personal interino. En el año 22, si no recuerdo, es cuando se le nombró en plaza, porque estaba antes trabajando, pero también por un proyecto. Exactamente. Eso con respecto a Ángel Seco. Ahora, con respecto a Luis Carrero, a este señor, ahora mismo, actualmente y desde el año 2023, está de jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas. ¿Usted conoce a ese señor? Lo conozco de vista, lo he visto 3 o 4 veces por allí y luego lo he visto en los medios de comunicación que últimamente ha salido, pero no he hablado nunca con él ni he tenido ningún trato con él. Se le creó un puesto, concretamente se dice en la ficha de creación, tipo de puesto singularizado y forma de provisión, concurso específico de méritos. Sí. Sin embargo, luego, bueno, esto en una comisión técnica que además usted formó parte de la misma, que fue la comisión técnica del 25 de septiembre del 2023. ¿Usted recuerda haber estado en esa comisión técnica de relación de puestos de trabajo? Específicamente no, pero seguro que estaría. Pues, si donde se crea ese puesto, al principio, cuando creaban un puesto, pasaba también lo mismo que las plazas por el servicio mío para que informásemos de si había o no disponibilidad económica para crear este puesto, porque había que dotarlo, porque todos los puestos antes de crearlos pasaban a intervención para que pasase el control de fiscalización, etcétera, etcétera. Entonces, seguro que yo, no en ese en concreto, sino en todos los puestos, informaba si había disponibilidad económica o no. Luego ya Administración no tramitaba absolutamente nada. ¿Usted recuerda entonces, concretamente, el 25 de septiembre del 2023, haber asistido a la Comisión Técnica de la Relación de Puestos de Trabajo, donde se creó este puesto de jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas? No, pero que asistiría seguro porque yo iba a todas. No lo recuerda, ¿verdad? Específicamente no, de todas formas... Digo que no recuerda haber hablado usted ni que pusieran allí las razones de por qué hacía falta, de por qué no. No. No lo recuerda. Supongo que esa comisión no sería para presupuestos, sino es que había en muchos plenos a lo largo del año se modificaba la RPT, entonces no sé si esa por la fecha, si era septiembre, yo creo que no sería la de presupuestos. 25 de septiembre del 2023. Probablemente sería una de modificación normal de la RPT, de muchas que se hacían.
Le pregunto esto, José Ramón, porque es que este señor se crea el puesto de jefe de sesión de coordinación de centro y programa de actividades transfronterizas, como le digo. El puesto es un puesto singularizado y de forma de provisión concurso específico de méritos. Y, sin embargo, antes de que se apruebe definitivamente la creación del puesto, porque hubo una serie de reclamaciones, por parte del área de cultura se inicia un expediente de creación, antes de que se hubiera aprobado definitivamente, como le digo, y se dice en esta que por urgencia y necesidad se cubra por comisión de servicios. Había muchos puestos que se cubrían por comisión de servicios, Claro. Pero generalmente se hacía una convocatoria también. Claro, pero le voy a preguntar, si un puesto se crea para ser, la forma de provisión es concurso específico de méritos, ¿cuánto se tarda en crear un procedimiento para que esta plaza sea adjudicada a una persona por concurso específico de méritos? No mucho, probablemente unos 2 meses, como mucho. O algo Que ya lo hemos así. visto porque tenemos aquí varios procedimientos, ¿cuánto se Por puede eso, tardar? Unos 2 meses, 2 meses. Y entonces yo algo. le pregunto, José Ramón, usted que es experto en esto, si se pide por urgencia y necesidad que sea provisto por comisión de servicios, ¿no es cierto que esto es una excepción y que en el momento que se pueda esa plaza tiene que salir a concurso público? Es una excepción, pero que es bastante común, las comisiones de servicio. Y evidentemente deben de salir lo antes posible a convocatoria, a concurso. Eso es cierto porque es el trámite normal, la comisión. Pero bien es verdad también que las comisiones de servicio en la Administración es algo muy común. Sí, Y pero suelen durar suelen durar 1 año, prorrogable a otro más. a otro más porque lo máximo son 2. Lo máximo son 2. Exactamente. Y ahora le pregunto yo también sobre este tema. Si una persona que ya es funcionario público en otra administración se tiene la intención de que trabaje en otra administración porque se ha creado un puesto de trabajo y se tiene la intención de que sea esa persona la que lo ocupe, la forma única de hacerlo es que ese funcionario venga en comisión de servicios, o la más rápida por lo menos. La más rápida puede ser, pero la única no. ¿Cuál sería otra, por Se ejemplo? puede sacar la convocatoria pública normal y entonces se presenta, porque este puesto hay que partir de la base, perdón, si lo ocupa este señor que no es funcionario de Diputación, es porque está abierto a otras administraciones, Exactamente. porque si el puesto estuviese cerrado, no podría ocuparlo ningún funcionario ajeno a la Diputación. Hay pocas jefaturas de sección abiertas, pero hay Eso le iba a algunas. preguntar. Pocas, pero hay algunas. No es normal, y por eso se quejan mucho los sindicatos, como he tenido oportunidad de ver en todas las mesas de negociación, que un puesto que sea jefatura de sesión se abra a otras administraciones antes de que sean los propios funcionarios públicos de la propia Diputación la que tengan opción de acceder a él. Bueno, antes no, porque es a la vez. O sea, el que esté abierto a otras administraciones no implica que los funcionarios no se puedan presentar. Pero sí es verdad que los sindicatos se han quejado, pero no solo de la jefatura de sección, de la jefatura de servicios, se quejaban mucho, de los directores de área que venían de fuera, se quejaban mucho, pero bueno, eso es, supongo que entra dentro de la función de los sindicatos que defienden a los trabajadores de la casa. Usted me dice que no conoce a este señor entonces, ¿no? Personalmente, digo. No lo he visto por los pasillos, pero jamás he hablado con él. Muy bien. Pues conteste a las preguntas de la señora fiscal. Hola, señora, ninguna pregunta. Por la acusación popular. Por su venia, señoría, muy brevemente. Vamos a ver. Realmente, cuando un funcionario o un empleado público en la Diputación, en la que usted presta sus servicios, viaja, quiero decir, por motivos profesionales, ¿se le tienen que pagar dietas a esta persona? Si incurren gastos, sí, claro, hay que indemnizarle. Solamente. Otra cosa que no lo pida, eso yo ya no lo... Pero claro, cualquier empleado público que hace un viaje, lo que pasa es que el viaje tiene que estar autorizado, generalmente por el director del área o el diputado de ese área. ¿Cómo la autoriza? Cuando nos mandan la liquidación, él firma la liquidación de dietas, o sea que, por ejemplo, nosotros en nómina jamás incorporamos unas dietas o un kilometraje si no viene la liquidación firmado por el director o por el diputado delegado.
pero no es obligatorio. Es que no sé si he entendido muy bien la pregunta. Sí, Me refiero que no es obligatorio que yo pase los kilómetros, pero, hombre, el 99,9% los pasará, no lo va a pagar de su bolsillo, o el alojamiento o la pernocta. O sea, lo que pagan son los gastos en los que se incurren. Los gastos, se pagan los gastos que generalmente hay que justificarlos. No pagan un plus, por tanto. No se paga más. O sea, si usted va pues a un hotel de 5 estrellas y el hotel le cuesta 200 euros, eso los paga usted. O sea, Diputación paga lo que hay establecido en el Real Decreto, pues para indemnizaciones por razón del servicio, que es el grupo A1 tal cantidad, Unas cantidades determinadas. unas cantidades determinadas que nunca se pueden pasar, salvo que había grupos, no recuerdo ahora ningún caso, pero sé que esos casos existen, que puede haber grupos inferiores que van, pues como en una, ¿cómo llamarle?, comisión de servicio con un diputado o con un director que cobra dietas más altas, y entonces pues se le podía resarcir y se hacía en un paquete todo, pero porque normalmente lo que hacía Diputación era entonces reservar el hotel, no ya el propio trabajador. Pero vamos, en el 99% eran unos gastos que estaban tasados, tanto por alojamiento, tanto por cena, tanto por comida o tanto por la dieta completa, que son los mismos para todas las administraciones que nos regimos por el Real Decreto del Estado. Luego las comunidades autónomas ya es otra. En cuanto a la alta dirección, también por su experiencia y por sus conocimientos, un puesto en la Diputación que no sea de alta dirección puede reconvertirse de pronto a ser alta dirección. Un puesto X, el que sea, cualquier puesto que exista en la Diputación que haya sido proveído sin que sea de alta dirección, puede empezar a ser de alta dirección. Vamos a ver. Es que la pregunta no es muy precisa. Concrete la pregunta, señor letrado. Tiene razón. Yo se lo reformulo. Un segundo que lo va a entender usted. Reformulo. Por ejemplo, el puesto que sea, imaginemos un puesto de administrativo. Mañana, por decisión de la Diputación, del presidente de la Diputación y de la Comisión X, ¿ese puesto de administrativo podría pasar a ser de alta dirección o no? ¿O la alta dirección requiere que sean poderes inherentes a la dirección? Normalmente no. Pero por eso le decía que no entendía muy bien la pregunta, porque sí puede haber, por ejemplo, antes de existir las áreas, jefes de servicio, que ese puesto de jefe de servicio se convirtió en director de área. Entonces, por eso digo que tampoco esto es tasativo, que sí o que no. Ahora, un administrativo no se va a cambiar el puesto a alta dirección, no tiene sentido. Otra cosa es que económicamente, como le he dicho antes, pues el ahorro a lo mejor de un administrativo se emplease pues para pagar otro puesto, el tipo que sea, pero no, eso no es normal. ¿A usted quién le comunicó que se iba a crear este puesto, el puesto de coordinador de los conservatorios? Pues no lo sé, yo supongo que sería de la dirección del área, pues para que hiciésemos que lo encajásemos económicamente en el presupuesto del 2017, que creo que es cuando empezó que yo incluso creo recordar que en el conservatorio se crearon más puestos, que este era uno de los que se creó en ese año, pero yo creo que se crearon algunos más, de profesores de música, creo. ¿Hay alguien que esté exento de fichar en la Diputación? Sí. ¿Quién es? Los directores de área y el personal directivo. Que yo sepa, nunca han fichado. Muy bien, pues ninguna pregunta más, señoría. Señor letrado. Con su permiso, señoría. Buenos días. Buenos días. Mire, con permiso de su señoría, le voy a repreguntar sobre algunas cosas que como complemento, lógicamente, no para que responda lo mismo, porque si no, no las haría. Dice usted que ha dicho literalmente que cuando llegó la convocatoria de la plaza de coordinador de actividades de conservatorio de música, la que nos ocupa en su denominación inicial, usted lo sometió a su criba, ha dicho usted. Económica. Sí, ya sabemos su competencia en ese momento. ¿La pasó sin ningún problema? ¿Usted observó algún tipo? No. Nada. Vamos a ver. De todas formas, también por la particularidad del puesto era difícil que no tuviese encaje económico, porque no tenía unas retribuciones
altas. Yo recuerdo que eran unas retribuciones posiblemente un poco superiores a los profesores de música, pero no eran ni siquiera de jefe de servicio. ¿Hay tope en la fijación de ese tipo de salario? No, que yo sepa, no. ¿Podría, por ejemplo, haber duplicado esa cantidad? Sí, vamos, sí y no. Sí podía, pero claro, si lo hubiese duplicado, hubiese superado a los directores de área. No tendría sentido, ¿no? Pero sí podía ponerse una cantidad superior. De hecho, yo aseguraría que el puesto cobraba unos 1.000 y algo de euros menos que un director de área al mes. O sea, que podía... Pero podría haberse presupuestado como director de área, claro, O sea, si se hubiese querido. Lo que pasa es que evidentemente no tendría la justificación de coordinación de los conservatorios, claro. Se lo voy a preguntar de otra Se lo voy a preguntar de otra manera. Si personas rectoras de la Diputación hubiesen tenido un interés claro en beneficiar a un posible candidato, ¿tendría administrativamente flexibilidad para poder haber incrementado ese salario, sí o no? Sí. Usted ha planteado de forma neutra que se enteró a través de un diputado autonómico de Podemos, del señor Jaén. No a través de él, sino Sí, que entiendo, yo sí. creo que hizo una rueda de prensa o un comunicado. ¿Y usted conoció el contenido de ese comunicado? Pues yo supongo que sí. Que No, usted sabrá. Si lo supone, lo No, dejamos. me refiero, supongo, porque yo me enteré entonces porque fue Vox Populi allí en Diputación, Sí, lo que le quiero- salió este señor, es cuando nos enteramos. Claro, si yo lo que le quiero preguntar, con permiso de su señoría, es, ¿usted cuando se entera de eso, cómo reacciona? Dice, hombre, este hombre lleva mucha razón, porque yo he estado dentro del procedimiento administrativo y efectivamente está trufado de irregularidades. Administrativamente yo no observé nunca ninguna irregularidad. Tampoco yo he estado en la comisión de selección, no sé cómo se hizo la selección, pero a grandes rasgos, porque es cómo funcionan las comisiones de valoración. Pero claro, yo no estaba allí, yo no puedo decir que ni Sí. que se le preguntó, ni si se valoró bien o no. Parece que en eso estamos de acuerdo, quiero decir, hasta el propio juzgado, porque lo que se ha puesto de manifiesto en las últimas resoluciones, que parece que no se advierte ninguna tacha administrativa, pero que hay como una apariencia de legalidad. Es decir, que todo se hizo bien, pero preordenado, estuchado, para que una persona en concreto se beneficiase de esto. Desde ese segundo prisma, ¿usted escuchó algún comentario? ¿Usted recibió alguna sugerencia? Ninguna. ¿Alguna inducción? Ninguna, pero además es que yo es que no participaba. Pero aparte de eso, Bueno, le usted- aseguro que no usted sí recibí participa- ninguna, no participaba, perdón, en la selección, que yo no estaba en la comisión de valoración de los candidatos. Sí, bueno, pero usted Pero estaba... a mí nadie me ha dado ninguna indicación ni me ha dicho nada raro. De Pero hecho, yo no usted era protagonista del tracto administrativo de la... Sí, Sobre esto le iba a preguntar por su experiencia. Hablando eso de una apariencia de legalidad que vendría más o menos a constituir pues una especie de de pacto para llegar a esto con... ¿Cuántas personas pueden intervenir, cuántos funcionarios o autoridades pueden intervenir en un proceso de esta naturaleza? en todo administrativamente. Desde que a alguien se le ocurre la idea, perdone, desde que seguro. a alguien se le ocurre la idea hasta que el candidato toma posesión de la plaza. Pues directa o indirectamente, pues si contamos a los que se presentaron también, pues a la convocatoria, pues le podría decir fácilmente de 30, 40 personas o algo así. Todos los recursos humanos, de una forma u otra, lo podía gestionar, pero gestionar relativamente, cada uno en su apartado. Bueno, si no hace falta, aproximadamente dice usted, vamos a decir 35. ¿Algunos de estos 35 personas tenía capacidad para poder poner de manifiesto algún reparo, alguna observación respecto a cualquier sesgo de ilegalidad en este tracto administrativo? Capacidad para poner algún reparo, sí, si lo hubiese sabido, sí. Pero realmente, ¿qué reparo ibas a poner de un procedimiento que como ese hemos hecho muchos? Lo único que pasa es que este era de personal directivo. O alguien que hubiera dicho, pues aquí hay algo raro, pues esto hay que verlo, pues el candidato parece que está ya marcado, máxima alerta, aunque fuera
porque usted como funcionario, yo también lo soy, tomaría usted café, estaría ya en Palacio, como llaman ustedes. ¿En algún momento se puso de manifiesto, oye, vaya pastiche que están aquí liando? En ningún momento. Nada parecido a eso. Incluso, por ejemplo, el secretario de la comisión, que era el jefe de servicio de gestión, el despacho era cristal con cristal, o sea, la pared nuestra de los despachos era un cristal, que hablábamos continuamente. Yo nunca he observado nada ni me han dicho nada. Esto significará que entonces cuando usted, y lo ha dicho a preguntas de su señoría, se entere a quién es la persona adjudicataria de la plaza, usted pues se llevaría una sorpresa, ¿no? Diría, fíjate quién estaba aquí. Nos sorprende y además, no sé si decirle, porque tampoco quiero ser peyorativo, pero negativamente, porque se empezó a formar un jaleillo por lo del diputado de Podemos, que a nadie le agrada que empiecen a dudar del trabajo que ha hecho en este caso la comisión de valoración. O sea que usted, desde su experiencia, usted reputó gratuitas esas observaciones, ¿no? Yo no sé en base a qué las hizo el señor diputado, pero que yo sepa no tenía base. Ahora, no sé por qué las hizo, no lo puedo... ¿Usted conoce a don Francisco Serrano? Sí. Mire, esta persona, según parece, en el año 2016 mostró su oposición respecto a la convocatoria de esta plaza de alta dirección. ¿A usted le consta que esta persona, en otras coyunturas, también hubiera mostrado su reticencia a la naturaleza de este tipo de plazas? Probablemente sí. Había un cierto... Sí era el sindicato más incisivo y menos proclive a la creación de jefaturas de servicios o de puestos de este tipo. O sea, que había como una especie... Sí, perdón. De todas formas, para precisarlo, yo creo que... porque he leído por ahí, esto no lo recuerdo, he leído que si la plaza era de A2, que si tal, que si... El funcionario que se jubiló unos años antes era A2, pero era A2 porque había muchas plazas en Diputación de profesores que no tenían el título de profesor superior de música, sino que eran profesores porque habían acabado el conservatorio profesional. Entonces, cuando se dividen los dos conservatorios, profesional por un lado y el superior por otro, todas las plazas ya se proveen de A1 porque tienen que ser titulados superiores, o sea, profesores superiores de música. Este señor que la ocupaba antes, estoy hablando probablemente de don Emilio, 2007, ¿verdad? Don Emilio González Barroso, que probablemente sería 2007, 2000, cuando se jubiló, no lo sé exactamente, o 2009, antes de la separación de los conservatorios. Él era A2, pero evidentemente, aunque esta misma plaza se hubiese creado de personal funcionario, no de alta dirección, se habría creado como A1, porque todas las plazas de profesores son A1. Vamos a ver, si yo lo que le quería preguntar es, ¿existía un cierto automatismo, un cierto tic en este sindicato en concreto de oponerse? Bueno, el sindicato que más se oponía, eso es cierto. Pero me interesa mucho, con permiso de su señoría, usted que ha estado allí, su valoración. ¿De una forma autómata, es decir, por el hecho de la naturaleza de la convocatoria? Yo creo que en parte sí, pero tampoco puedo enjuiciar yo las intenciones pero la estadística del sí, sindicato. pero... La estadística sí, por ejemplo, es significativo que es verdad que este sindicato se opuso, pero los otros sindicatos que estaban no. No. O sea, que entonces, pero bueno, y además, como el CESIG por lo que se ve, siempre se oponía a la creación de este tipo, parece que encaja todo, ¿verdad? Era tónica habitual, pero yo Eso no es. puedo saber si en este caso en concreto el señor Serrano se opuso por alguna otra cosa. Mire, voy ahora con el cambio de denominación. Cuando se produce un cambio de denominación, que usted parece que ha estado también en muchos, ¿es posible que se incremente el salario del funcionario de la autoridad? ¿Cabe? La posibilidad cabe, sí. Es posible. Pero tampoco se hace siempre, no tiene por qué hacerse, pero sí cabe. No, pero en este caso, cabe la ya posibilidad. que nos gustan tanto los patrones estadísticos, en este caso se hizo lo que se hacía siempre, que era mantener la misma... Sí. Lo digo porque... Pero se puede hacer, se puede cambiar si en la RPT, en la ficha de RPT, pues se le asignan otras funciones y como las funciones se deben de valorar, bueno,
pues si alguna función merecía valoración, imagínese, no es el caso, pero penosidad, peligrosidad, pues entonces lo lógico era incrementar la dotación, pero normalmente cuando se cambiaba de denominación no se tocaba la dotación económica. Precisamente, a lo mejor por lo que le ha preguntado su señoría, porque las funciones eran las mismas. Yo siempre entendí, y eso lo No, perdone, puedo porque eso lo asegurar, que pregunta. eran las mismas las No, pero eso lo ha funciones, respondido usted a su más- señoría en el caso específico del puesto que nos ocupa. Digo en general, desde el prisma administrativo, de la legalidad administrativa que usted domina, pregunto, Sí. que yo no domino la legalidad administrativa, ¿obedecerá que el sueldo sea el mismo a que las funciones son las mismas? Evidentemente no se valoraron en ese momento otras funciones que habrían conllevado aumento, sobre todo no, exclusivamente del complemento específico, Bien. que es el que valora. En la memoria de la modificación de la nomenclatura de esta plaza, que en la memoria sí se especifica alguna singularidad respecto al cambio de contenido material, se habla de un aumento de actividades paralelas. Esto puede significar que se mantenían las mismas funciones y además había otras actividades satélite alrededor de la misma, Supongo que sí. sin que perdieran naturaleza las primeras, ¿no? Yo es que, insisto, de las primeras yo no soy consciente Vale. de que se le quitaran. A ver, yo no sé luego lo que ha hecho, lo que no ha hecho. No, pero perdone, si yo me estoy ciñendo a la literalidad de la memoria, para que usted me diga si lo que dice la memoria Pero lo que pasa es que- perdone, si lo que dice la memoria por escrito se compadece o no con lo que el testigo aquí está diciendo. Supongo que sí. Es que yo la RPT en sí, yo formaba parte de la comisión técnica, pero yo no trabajaba en RPT, entonces yo no hacía documentación ni nada de eso. O sea que es que si me dice la verdad la memoria, pues yo no recuerdo ni lo que ponía la memoria ni lo que no ponía, porque no era un trabajo mío. Bien, una última pregunta. Vamos a ver. Una jefatura de sección que esté abierta a cualquier funcionario del Reino de España, ¿es ilegal? No. Gracias, señoría. No hay más preguntas. Con su bien, señoría, muy brevemente. Muy buenos días o buenas tardes. Son dos preguntas realmente. El personal, la categoría de personal directivo de las administraciones locales, corríjame, creo que empieza en enero del 2014 a existir. ¿Recuerda cuánto personal directivo, con esta categoría, personal directivo hay en la Diputación Provincial de Badajoz? Actualmente. Pues yo aseguraría que unas 10 o 12 Unas 10 o 12 personas. Perfecto. Otra pregunta y termino. Ha dicho que al distribuir las funciones que tenía con su otro compañero del área, usted se encargaba de la nada envidiable poner en marcha la oferta de empleo público. El otro la hacía y usted la ponía en marcha, no le arriendo la ganancia, y entiendo que se haya jubilado, felizmente. Entonces le pregunto, ¿es inusual que creado un puesto de trabajo con la ley de presupuestos, con los presupuestos de la corporación, tarde 4 o 5 meses en proveerse? No es inusual. Pero es que yo querría precisar algo más, no sé si me estoy extendiendo mucho. Cuando hablamos de oferta de empleo público son de plazas, no de puestos de trabajo. Esto, las jefaturas de sección, de negociado, etcétera, son puestos de trabajo. Que eso no lo llevaba administración, no lo llevaba mi servicio, No lo llevaba usted. gestión. Ahora, nosotros aprobamos los presupuestos en Diputación. Generalmente en noviembre entran en vigor, en teoría, el 1 de enero, pero luego hay que hacer en intervención un montón de operaciones, cargar el presupuesto. O sea, hasta 1 de febrero, como muy pronto, generalmente no podíamos contratar ni tirar de capítulo 1 porque no estaba disponible. Luego, que se tarden 3 o 4 meses y años en alguna convocatoria de oferta de empleo. Una pregunta. Muchísimas gracias. Sí, con su venia, señoría. Don José Luis, buenos días. No, José Ramón. Ay, perdón, José Ramón. José Ramón, buenos días. Buenos días. Mire, disculpe el lapsus. Mire, quiero preguntarle, en primer lugar, ¿fue usted el funcionario del área de recursos humanos que confeccionó materialmente las bases de la convocatoria del puesto de coordinador de conservatorios?
Pues yo eso lo he estado pensando, porque he leído por ahí que el Servicio de Administración es el que hizo las bases. Yo creo que no, que era de gestión, porque si ustedes observan, y yo además lo he hecho porque ya me cabía la duda, porque estamos hablando de 8 años y medio, entonces yo me he metido en el boletín de la provincia y ahí pone servicio de gestión en las bases y luego lo tramitaría el servicio de gestión. Ahora, no voy a negar que las bases eran copia de anteriores bases. De hecho, estas bases eran exactamente las mismas, evidentemente cambiando las funciones, etcétera, etcétera, que por las que concurrió Elisa Moriano, que era la directora del área, que creo que fue un año antes, en el 2015, a los 3 o 4 meses de tomar posesión el presidente. Usted, Pero por tanto, yo no sé si, porque anteriormente, ya para completar, habíamos hecho otro puesto de alta dirección, pero algún año antes, que era en Promedio, que era el gerente de Promedio, que es un consorcio de Diputación. Las bases generalmente eran copiadas unas de otras, lo mismo que los contratos de trabajo, hacíamos un modelo y los copiábamos todos. usted, por tanto, antes de su declaración hoy aquí, ¿ha tenido la precaución de analizar el contenido de las bases que se publicaron en el Boletín Oficial de la provincia? Las bases sí, porque en casa me he metido, porque me cabía la duda, digo, bueno, que igual lo he hecho Bien. yo y no me acuerdo. Que no lo niego, y lo Mire, yo digo quisiera- sinceramente, a lo mejor o yo la ayudé, o la redacté, o le di estas son iguales, Bien, mire, yo quisiera que desde su larga experiencia y usted habiendo analizado esas bases publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, le aclarara a su señoría una cuestión que a la señora instructora le ha llamado mucho la atención y ha preguntado en anteriores declaraciones por este extremo, para que usted se lo termine de aclarar. ¿Es correcto que en unas bases de un procedimiento de libre designación, en el contenido de las bases de la convocatoria elaboradas y publicadas en el BOP, no aparezca la puntuación concreta que a cada uno de los méritos se le va a asignar por parte de la comisión de selección designada para la provisión del puesto? yo no conozco en Diputación y en muchas administraciones ninguna base de libre designación, que es el procedimiento, que lleve en puntuación. Por tanto, el contenido... Se valora la experiencia profesional, se valoran los titulaciones o méritos que haya presentado el aspirante, se valora la entrevista y se valora si ha presentado una memoria o Por un tanto, proyecto. en estas bases no hay absolutamente nada extraordinario que las haga diferentes a otras bases de otros procedimientos de libre designación. Absolutamente nada. Bien. Por lo menos en las de Diputación seguro, porque si es que eran todas iguales. Bien, mire, ahora quisiera preguntarle por todo lo que tiene que ver con carácter general y particular con el tema de la creación del puesto de coordinador de conservatorios, puesto directivo profesional en régimen laboral de alta dirección. Desde su experiencia, le pregunto, por la naturaleza de este tipo de puestos, la iniciativa de crearlos, nos ha dicho que, a preguntas de mi compañero, que puede haber unos 10, una decena de puestos de esta naturaleza en Diputación. Por la naturaleza de este tipo de puestos, la decisión de su creación es una decisión gubernativa, es decir, del órgano de gobierno de la Diputación Provincial. La iniciativa o el aprobarlo. La iniciativa de crearlo. La iniciativa generalmente a nosotros nos llegaba de las direcciones de área, de las distintas direcciones de área, pues nos pedían crear tal puesto. Otra cosa es que probablemente podía partir del equipo de gobierno a primeros de legislatura, que entonces a primeros de legislatura se hacía un decreto de organización, de legislatura no es en sí, de mandato. Se hacía un decreto de organización de toda la Diputación y ahí el presidente plasmaba las delegaciones que iba a tener, que iba a conceder a los diputados, y normalmente al frente de cada delegación había un director de área. Correcto. Pero a nosotros nos llegaba, si era un puesto que se iba a crear, el procedimiento era a través de la dirección del área, en el caso
de que estuviese ese puesto a crear supeditado a la dirección, porque si eran puestos de dirección no nos podía venir de la dirección del área porque Lógico. era el suyo. Por sería el tanto, suyo. resulta indiscutible e incuestionable que la creación de este puesto nació del área de cultura. El conocimiento que tiene recursos humanos, sí, porque es quien lo propuso. Yo más de eso ya no puedo saber. Y usted nos ha dicho antes que el área de cultura, bajo ningún concepto, juzga la conveniencia o no conveniencia, la oportunidad o no oportunidad de la creación de un puesto de otro área, ¿correcto? El área de cultura. El área de recursos humanos, donde usted estaba. Perdón, es que le he entendido mal. El área de recursos humanos. Normalmente en este tipo de puestos no. Nosotros lo que hacíamos era tramitar administrativamente y sobre todo, ya le digo, lo que yo hacía era asegurar que económicamente se podía tramitar el puesto, porque luego pasaba la criba, antes de crearlo, antes de ir a pleno, pasaba la criba del control financiero de intervención, que en este caso, si no hubiese habido disponibilidad, lo mandaba para atrás. Por tanto, la intervención en estos expedientes del área de recursos humanos era puramente transversal, es decir, de prestar un servicio de tramitación a las distintas áreas y en este caso cultura. Sí, es que como yo ya llevo muchos años allí, recursos humanos al principio, cuando yo era jefe de servicio y era el único, tenía entre comillas mucho poder, porque los otros jefes de servicio de los otros centros tenían incluso una categoría salarial inferior a la que teníamos en recursos humanos y en el área de fomento, que eran los dos, digamos, el culmen de la pirámide administrativa de Diputación, pero eso ya se fue igualando. Y cuando llegaron los directores de área, pues adquirieron un poder de decisión muy importante. Entonces, yo no cuestionaba, si no fuese por el tema económico, lo que un director de área, que además normalmente venía, como es lógico, con el visto bueno de su diputado delegado, no solo del director. Mire, le pregunto ahora por su dilatada experiencia en el área de recursos humanos. La competencia legal y real de informar la legalidad, el sometimiento a derecho de un expediente de RPT que se va a someter a aprobación plenaria, ¿de quién es competencia en la Diputación Provincial? De la Secretaría General y en lo que afecta a la parte económica de la intervención. Por tanto, el concreto director... Otra cosa es que le quiero precisar que yo recuerdo que intervención hacía unos informes que había que quitarse el sombrero y Secretaría General era más escueta, posiblemente ponía el visto bueno o hacía un informe más escueto. Pero la competencia yo entiendo que está claro. Además es que es preceptivo, no se puede hacer una modificación de RPT o de los antiguos catálogos de personal sin que haya un informe de Secretaría General y una conformidad del control de intervención, de fiscalización de gastos. Por tanto, tanto el interventor como el secretario, antes de emitir sus informes, lógicamente recibirían de recursos humanos el expediente administrativo completado para que informaran la legalidad del mismo. Sí. ¿Correcto? Bien. Mire, quisiera ahora preguntarle... También es verdad que tengo que decir que lo recibían, pero con poco plazo, porque es que como se hacían tantas modificaciones en tantos plenos, íbamos con la lengua por fuera, o sea que eso también es verdad, o sea que yo lo mismo que le digo que era competencia suya, también le digo que se hacían, ha habido años que se hacía una modificación al mes, de lo que se quejaba mucho el Partido Popular, recuerdo. Bien, vamos a ver, mire, le voy a preguntar ahora por el reglamento de RPT del año 2003. Usted tiene constancia, entiendo, y habrá trabajado con él, de que en el año 2003 se negoció con las centrales sindicales de Diputación la elaboración material de un reglamento de relación de puestos de trabajo. ¿Conoce usted ese reglamento?
Sí, pero me he sorprendido porque ahora parece ser que es que no estaba publicado, según he leído últimamente. Siempre lo han utilizado. Cuando digo hemos, al principio, en los primeros años del 2003, quizás yo ya no llevaba nada de RPT directamente, pero sé que se ha utilizado porque además estaba consensuado con la representación sindical. ¿Por qué no se publicó? Pues no sé si era porque era algo de orden interno o porque fue un olvido. Yo no lo puedo... Es que no lo sé. Mire usted, pero en cualquier caso, este fue un reglamento que el área de recursos humanos se sacó puntualmente de la manga para informar sobre la cuestión relativa a la modificación del puesto de trabajo de coordinador de conservatorios, o era un reglamento que se utilizaba sistemáticamente, diariamente, en todos los procedimientos de RPT desde el año 2003 hasta la fecha? Pero si es que se estaba utilizando desde el 2003 y esto estamos hablando del 17. Bien. De hecho, yo sí, antes de tener conocimiento por medios de comunicación y todo eso de que no estaba aprobado, si a mí me lo preguntan, yo hubiese dicho que estaba perfectamente aprobado y perfectamente, bueno, aprobado estaba negociado, pero que estaba publicado, que yo lo hubiese asegurado siempre. De hecho, me he sorprendido, pero bueno, supongo que habría sido algún descuido, algún olvido, porque que se ha utilizado seguro. Mire, le voy a preguntar ahora por una cuestión concreta que se ha puesto de manifiesto por este juzgado en un reciente auto de 29 de enero sobre una cuestión relativa a las fechas y horas de firma electrónica de una serie de documentos del expediente administrativo de modificación de la RPT del año 2022 con respecto a la fecha en la que se celebra la Mesa General de Negociación. Porque la ficha de modificación del puesto de coordinador a jefe de la Oficina de Artes Escénicas se firma electrónicamente a través de un sistema que ustedes tienen que se llama Firmadoc, ¿correcto? Sí, Firmadoc. El día 26 de octubre de 2022 a las 14:50. El 26 de octubre. 26 de octubre de 2022 a las 14:50. Pero le sorprende a su señoría que la Mesa General de Negociación tuviera lugar el día anterior, el día 25 de octubre. Le pregunto también, lógicamente haciendo referencia a su dilatada experiencia, ¿era frecuente que a estas reuniones, Mesa General de Negociación o Comisión Informativa de RPT, se llevara documentación en borrador? Sí, sin duda. Ya lo he dicho antes indirectamente, porque es que muchas veces íbamos con la lengua por fuera, entonces había que hacer los trámites administrativos, pero otras veces pues se llevaba el borrador y luego si se aprobaba, que en este caso, insisto, la mesa de negociación sí podía retirar determinadas cuestiones a petición de los sindicatos. La mesa de RPT, la comisión técnica, que yo recuerde, jamás ha retirado ninguno. Bien. Pero se llevaban en borrador, sí, en muchas ocasiones sí. Perdóneme porque es que tengo un desconocimiento absoluto sobre esta cuestión y me gustaría que usted lo aclarara. ¿Podría usted explicarnos cuál era el sistema de Firmadoc y cómo se subían los documentos a ese sistema y cómo luego se generaba el documento ya firmado para el expediente administrativo? ¿Cuál era esa práctica? La práctica. Por ejemplo, un documento que usted enviaba oficial de un expediente para su firma por la autoridad competente, ¿cómo era el tracto del envío? El personal administrativo lo subía a Firmadoc. Lo firmábamos nosotros, el jefe de servicio en este caso, o jefe de sección, y iba saltando automáticamente. A ver, explíquenos eso. Le asignaban las firmas. O sea, el administrativo que lo subía a Firmadoc, hay una serie de firmantes que se asignan a ese documento. Y entonces va por orden y automáticamente va saltando el documento de uno a otro. Si, por ejemplo, el documento, imagínese que tenía que firmarlo un jefe de sección, un jefe de servicio y el director del área, pues hacían esa escala, lo metían esos firmantes y entonces firmaba el jefe de sección y automáticamente me entraba en la bandeja al jefe de servicio. Firmaba el jefe de servicio y automáticamente le entraba en la bandeja pues al director o al diputado o a quien... Vale, o sea, y ahora, que iba en escala. Perfecto. Y ahora, una vez que ya termina ese tracto de firma electrónica a través del sistema Firmadoc, ¿cómo se incorpora el documento en cuestión al expediente administrativo? ¿Automáticamente lo hace el sistema? Automáticamente el documento ya está en ese expediente porque lo han creado dentro de un expediente.
Perfecto. Otra cosa es que luego O sea, que dentro podía- de Firmadoc, las distintas carpetas se corresponden a distintos expedientes, Es que es ¿no? un gestor de expedientes y de documentos. Otra cosa es que luego se podía imprimir, pues si lo necesitábamos para algo, como es lógico, se podía imprimir, pero era un gestor de documentos y se metía todo en un expediente, o sea, todos los documentos que se metían iban asociados a ese expediente en concreto. Bien, mire, y ahora quisiera hacerle también otra pregunta desde su dilatada experiencia. Mire, si imaginémonos, o particularmente este asunto que aquí se está investigando, se tramita una modificación de la RPT con respecto a un puesto de trabajo, donde, según el expediente, lo que se está modificando es única y exclusivamente la nomenclatura o denominación de ese puesto. Bien, se tramita, todos sus parabienes legales y administrativos, llega al Pleno y se aprueba. Queda incorporado, por tanto, en la RPT de este año concreto, que es la del presupuesto de 2023. Si luego en el día a día de la concreta persona trabajadora o funcionaria que ocupa ese puesto, el director del área de su competencia le modifica sus funciones, le dice que ahora en vez de hacer lo que estaba haciendo haga otra cosa, o se dedique a una cuestión que no tiene nada que ver con las funciones que aparecen en la ficha, ¿ustedes desde Recursos Humanos tenían algún tipo de capacidad de tener conocimiento de esa realidad del trabajo diario de un trabajador, de otro área de competencia como es cultura? Posible. ¿Cómo íbamos a tener conocimiento? Estamos hablando de 1.600 trabajadores. O sea, es que de siempre ha habido yo juzgo que una mala interpretación de las funciones de cada uno. Recursos Humanos no son los jefes del personal de la Diputación. Nosotros tramitamos administrativamente, pero el jefe de los empleados que trabajan en cultura son los jefes de servicio y el director del área de cultura. Los que trabajan en economía son los de economía, o sea que ellos son los responsables directos. Pues entonces le hago Yo no todavía puedo saber eso. la pregunta más clara. Oiga usted, si a este señor que se está investigando las cuestiones relativas a su puesto, don David Sánchez, a partir del año 2022 se le adjudicaron unas funciones totalmente distintas a las que aparecían en su ficha del puesto de RPT, que figuraban en la RPT, ¿ustedes desde el área de recursos humanos, la directora del área o los jefes de servicio tenían capacidad de conocer ese día a día de este señor? Salvo que nos lo hubiesen comunicado, no. ¿Hubo alguna comunicación a este respecto? Yo no soy consciente de eso, no. Ninguna pregunta más, señoría. Señor letrado. Por la venia, señoría. Don José Ramón, buenos días. Buenos días. A ver, mire, respecto a la creación de la plaza y el traído y llevado asunto del reglamento de 2003. La virtualidad que tiene ese reglamento, al parecer, es que su artículo 5.2 exime del trámite de negociación colectiva este tipo de puestos de trabajo. Es decir, que los deja al margen de la negociación colectiva. No tiene más relevancia que eso, el reglamento de 2003. Ahora bien, se ha dicho aquí que este reglamento no está aprobado. Está aprobado por el Pleno. No está aprobado, lo que no está es publicado, parece ser, y entonces hay dudas de si está en vigor o no. De si está en vigor o no, pero que se ha utilizado ese reglamento, sin duda. Mire, dice el Estatuto de los Trabajadores que los convenios colectivos, esto sería una cosa, porque es un acuerdo colectivo, en realidad no es un reglamento, no es una disposición de carácter general, no es una ordenanza, por ejemplo. Es otra cosa, es un acuerdo colectivo. Dice el Estatuto de los Trabajadores que los acuerdos colectivos entran en vigor cuando las partes quieren, no cuando se publican. Desde ese punto de vista, ¿entiende usted que probablemente, aun con ese error de no mandarlo en su momento a la oficina de publicación, y sobre esa base se ha podido utilizar válidamente hasta nuestros días ese reglamento? Se ha utilizado porque yo creo que estábamos en la creencia de que estaba en vigor. Ya lo he explicado antes, José Ramón, no se preocupe. No lo De explico otra todas vez. formas, es que yo no soy consciente de que no estuviese en vigor hasta hace poquísimo. Bueno, en vigor parece que está, aunque hay En dudas. vigor, aprobado, o que es que siempre, es verdad que otras veces, no en este caso, pero otras veces ha habido dudas de si un reglamento que era de régimen interno había que publicarlo o no, pero yo creo que en este caso esa duda, Pues probablemente. a lo mejor es que se entendió que no o no se publicó por olvido. Yo es que no lo sé. Es posible. De hecho, por ejemplo, yo lo que sí le garantizo es que nadie
a mí me ha dicho, oye, ¿por qué no habéis publicado este reglamento? Esto es imprescindible. Ningún sindicato ni nada, o sea que todos hemos dado pues por hecho que estaba... Sí, mire, don José Ramón, es que me veo obligado a hacerle preguntas que son obvias, pero como se ha suscitado la cuestión, pues la tengo que aclarar hasta el fondo. Pero sí hay un reglamento, que este sí que es reglamento, esto sí que es una disposición general, esto no es un acuerdo colectivo entre administración y sindicatos, esto sí es una disposición general. Está publicado el reglamento orgánico de la Diputación, que usted conoce El mejor. orgánico, sí. 19 de septiembre del 19. Y este también dice que este tipo de puestos de trabajo están exentos de negociación colectiva. Pero ¿Es así? Es que no es necesario que lo diga el reglamento orgánico, si es que lo dice la ley de la función pública. Por lo tanto, de hecho, le puedo precisar que recuerdo una sentencia del Supremo... No hace falta, José Ramón. No hace falta. Perdón. da igual que estuviese publicado como que no estuviese publicado el del 2003, porque al final eso no era materia de negociación colectiva. ¿Es eso? No lo era. A ver si acabamos ya con esa discusión. Y en segundo término quisiera preguntarle que de todas maneras eso se llevó a mesa de negociación, ¿no? Sí. Prueba de ello es que el señor Serrano, porque ahora le preguntaré... No sé, no sé, porque su señoría no me lo ha dicho, yo no sé si en esa mesa de negociación estaba yo o no, yo no me acuerdo. Bueno, pero sí le ha preguntado... Tampoco, pero no era objeto de negociación. Don José Ramón, ¿sería o no? Pero su señoría sí le ha preguntado por la intervención de un sindicalista en la mesa de negociación. Por lo tanto, de este puesto se habló, porque el señor Serrano dijo que tenía serias dudas, que no sé qué. Parece evidente que sí. Por lo tanto, pregunta, ¿que fue de todas maneras a mesa de negociación, no? Si él lo suscitó... Está en el acta. ¿Qué pues fue? Está en el acta, supongo que iría. Yo es que no recuerdo, no sé si yo estaba en las de RPT sí, pero en las mesas de negociación, afortunadamente para mi tranquilidad, me fui quitando de estar en mesas de negociación con sindicatos. Entonces yo no sé si en esa fecha iba yo ya a las mesas de negociación sindicales o no. Normalmente iba el técnico superior, que el técnico superior sí asistía a las mesas de negociación. Ya nos ha dicho que estaba, nos ha dicho que estuvo y además él es el que que hizo el acta. normalmente asistía, pero a lo mejor yo estuve, yo es que no lo recuerdo. Sí, nos ha dicho que estuvo y además que él hizo el acta. Y a su señoría también le ha preguntado por una intervención claramente, de materia colectiva, en definitiva, propia de esa mesa de negociación. Pero refiriéndome exactamente al pero, que entre muchísimos peros, que no tiene nada que ver con esta cuestión, pone el representante de CESIF, es que el grupo debería ser el subgrupo A2 y entiende que esto podría gestionarlo otro profesor. ¿Usted sabe si este señor estaba pensando en alguien? No tengo ni idea, pero otro profesor, yo dudo mucho que lo pudiese gestionar, porque continuamente nos estaban pidiendo más profesores para dar clases. Ahí quiero preguntar. De hecho, yo aseguraría que desde ese año hasta ahora, raro es el año que no hemos creado alguna plaza de profesor superior de música en los distintos conservatorios. No es más cierto en la línea que usted apunta, que además esta plaza, este puesto de trabajo, en definitiva, se crea precisamente porque se trataba de coordinar actividades no regladas de los conservatorios a los que los profesores no llegaban, efectivamente, tenían que educar, según nos han dicho aquí también los directores de los conservatorios, fines de semana y muchas veces ni agradecidos ni pagados. Entonces, ¿tiene algún sentido que encima se le meta a otro profesor ese cometido cuando se trata de extraer precisamente del profesorado y del personal docente esa función? ¿Tendría algún sentido? ¿Estuviese pensando no el señor Serrano en alguien? No, porque los profesores estaban saturados de horas, pero lo que estamos hablando de que este señor, el puesto al menos, debía de hacer, eran lo que se puede llamar en educación actividades extraescolares, o sea, que eran actividades complementarias a las actividades docentes de cada conservatorio. No regladas, efectivamente. Oiga, en los informes esos para quitarse el sombrero de la intervención general que usted ha visto, esos son fruto de la función fiscalizadora, porque se llama así, de la intervención general, ¿verdad? Sí. En el momento de la creación de la plaza, o en el que vino después de la modificación de su denominación, ¿dijo algo el fiscalizador general, la intervención general, que es el fiscalizador de fiscalizadores a nivel interno de la Diputación? Yo creo que yo recuerde, no. Bien.
dentro de la iniciativa de crear este puesto, las propias iniciativas de la área de cultura, hubo otra creación también, que era un pianista concretamente, un profesor. Usted ha dicho que recuerda vagamente que además se creó otro. En el presupuesto yo creo que se crearon 2 o 3 plazas o puestos en el conservatorio y posteriormente seguro que se han ido creando. Una de ellas... Pero yo creo que se creó alguna más y se transformó en una jefatura. Eso es. Ahí le voy a preguntar. Hay otra modificación, parece que la modificación que se hizo en el 92 fue poco menos que un anatema, pero hay una modificación en el año 2016, una denominación también de puestos, que es jefatura de negociado de publicaciones, pasa a ser jefatura de negociado de Secretaría de Conservatorios. ¿Recuerda eso? Sí. Un cambio de denominación. Sí, pero no sé cómo se hizo, pero sí sé que se transformó o se cambió la denominación de una jefatura a otra y se trasladó a la persona que ocupaba conservatorio. Sí. A la persona que ocupaba publicaciones se le trasladó al conservatorio. Se cambió la denominación. Se cambiaron, por tanto, las funciones, obviamente. Porque si antes era publicaciones... Las funciones concretas, sí. Las funciones genéricas de un jefe negociado, Sí, pues sí, si sí. lo hace genéricamente son las mismas Sí, pero en que cualquier negociado, pero- que es tramitar documentos, etcétera, etcétera. Pero- Ahora, evidentemente estaba en otro sitio y claro, pues aquí tramitaría, supongo, matrículas de alumnos, Sí, no sé. aunque solo sea porque publicaciones poco tiene que ver con conservatorio. Sí, lo que pasa es que estaban incardinadas dentro del mismo área. Pero era una cosa completamente normal. Sí. Bien, ¿se le pasó a alguien por la cabeza en aquel momento decir, bueno, como vamos a crear una jefatura de negociado de secretarías, vamos a echar a la jefa, o vamos a echar a la jefa de publicaciones y vamos a convocar una plaza nueva para la jefatura de negociado de secretarías de los conservatorios? ¿Eso se le pasó a alguien por la cabeza o de habérsele pasado hubiese sido una barbaridad jurídica como un piano? No, nadie dijo nada y además se vio, yo creo que con total naturalidad. Bien. Por lo tanto, remontándome ahora al hilo de esto al año 22, que es cuando se hace la modificación de denominación del puesto de coordinador y se pasa a llamar jefe de artes escénicas. ¿Hubiese tenido alguna lógica legal, en este caso, despedir en ese momento, porque habría que despedirlo, eso sería una consecuencia necesaria, despedir al señor David Sánchez para contratar a una persona que estuviese haciendo exactamente lo mismo, aunque bajo la denominación de jefe de artes escénicas? Hombre, si hacía lo mismo no tiene sentido. Se cambia la denominación del puesto y ya está. Si tenía las mismas funciones. Ya le he dicho antes a su señoría que si las funciones son distintas, evidentemente el puesto es distinto, pero si son las mismas funciones, bueno, pues se habrá estimado el cambio de denominación o de nomenclatura o como quieran, pero el puesto es el mismo. Bien. No tendría sentido despedirlo, a pesar de que, bueno, habríamos tenido probablemente problemas legales con el despido si hubiese sido por eso. De todas formas, también le digo que en el contrato, un poco leoninamente, pusimos siempre en alta dirección que no había indemnización alguna cuando se cesase. Pero fueron ustedes más leoninos, si se me permite, porque en las negociaciones, o sea, en la nomenclatura de las funciones de este señor, ya incluyen, entre otras cosas, funciones que tienen que ver directamente con las artes escénicas, como son las direcciones de las orquestas y otros cometidos que le encomiende el área de cultura. Por lo tanto, podemos concluir que este señor, cuando se modifica la RPT, está haciendo lo mismo, con mayor o menor intensidad, pero está haciendo las mismas funciones para las que fue contratado, puede que alguna más, como consecuencia del programa ese de Ópera Joven. ¿Puedo concluir eso? Yo las funciones que hacía las desconozco. Yo lo que sí conozco es lo que estaba, pues digamos, en el ambiente o en la tramitación administrativa, que era que se cambiaba la denominación porque se querían realzar determinadas funciones, pero es que, insisto, si le hubiesen quitado las funciones, el puesto sería distinto, porque tendría unas funciones totalmente nuevas. Ya lo ha explicado usted, José Ramón. Llama la atención de su señoría, y a mí también me llama la atención, que no aparezca, parece ser que no aparece, o lo de las fechas, me estoy refiriendo a la ficha de modificación del puesto. La ficha de modificación del puesto.
Oiga, la ficha de modificación del puesto a lo mejor no le aparecen a ustedes en recursos humanos o a gestión, pero a la UCO le aparece hasta 3 veces la ficha de Marras. Está aquí. Y además, le diré más. Mire, sobre esa supuesta contubernio, no sé cómo llamarlo, de fechas, parece ser que esto se firma en... Mire, hay un correo aquí, se lo voy a decir. Cuando ya se hace el documento definitivo de la ficha de modificación, a instancia precisamente de don Julián Expósito, el 24 de octubre del 22 a las 14:38, dice, con la última conversación con Julián, este es el definitivo. Mándalo con la memoria por firmadoc. Dice Jana Cintas a Emilia Parejo. Emilia Parejo, a su vez, se la remite a Candalija, a Manuel Candalija, y lo firman sin novedad, en el firmadoc ese, o sea que tiene que estar en el firmadoc, el 24 de octubre del 22, en torno a las 4:30 de la tarde. ¿Dónde demonios está esa ficha? Supongo que la ficha la juntarían en firmador, la subirían al expediente. Bien, está la ficha, pero la ficha existe. Esa ficha en cualquier caso contempla exactamente las mismas funciones que contemplaba. Es que no lo sé, yo no sé función. Es que yo no, que no puedo asegurar ni que existe No vuelva la ficha, a repetirlo, José Ramón, no vuelva a ni que repetirlo. no existe porque que ya no no lo ha lo explicado sé. perfectamente. Bien. Algo más, señor letrado, vaya concluyendo y retírese, por favor, un poco el micrófono. He asistido, y usted que tiene amplísima experiencia en recursos humanos, ha asistido a infinidad de reclamaciones, supongo que sindicales y sindicales de particulares, contra procedimientos de selección, bases, convocatorias, creación de plazas en la RPT. Habrá asistido a infinidad de eso, ¿no? Ese tipo de Sí. Bien, ¿y ha asistido con ocasión de... Vamos, infinidad no, porque tampoco lo hacíamos tan mal, digamos, que ha habido reclamaciones, no infinidad. No entienda mi palabra en La pregunta concreta es... en términos filosóficos. Lo que quiero decir es si de esa abundancia de reclamaciones tiene usted conocimiento de alguna que se haya dirigido contra algún paso de estos procedimientos que nos ocupan, sea creación, cobertura, modificación de la denominación de este puesto de trabajo. No, ninguna. Diputación de verdad. Ninguna. Bien. Oiga, y aun volviendo a lo de la ficha, si no hubiera ficha, que no sabemos si la hay o no la hay, si la función entera es la misma y no era necesaria, no lo sabemos, pero si no hubiera ficha, supongo que los órganos fiscalizadores últimos, que son la Secretaría y la Intervención, les hubiese dicho, aquí falta algo, ¿no? Hubiesen recabado ese documento. Bueno, eso es... Yo no sé si la Secretaría o la Intervención se leen un tocho así. Hombre, estrictamente sí, deberían de haberlo dicho, pero yo tampoco voy a decir que es que no lo vieron o no lo tal. Yo es que no sé si iba siquiera, pero una modificación de RPT no es solo la de este puesto, es que si iba con el presupuesto, iba la RPT entera. La RPT no de Diputación, sino de Diputación, de los organismos autónomos, de los consorcios. Iban todas las plantillas. Iba la plantilla presupuestaria, que es la que yo hacía, o sea que era una documentación ingente. Permítame, no estamos hablando de cualquier papel, estamos hablando de una modificación. Entonces, pregunto, si de alguna manera la intervención la hubiese detectado necesaria, incluso a lo mejor no hizo nada porque no la consideraba necesaria, pero en cualquier caso, si hubiese detectado la necesidad de que esa ficha costara de alguna manera, porque hubiese tenido algún tipo de sospecha de que es un puesto nuevo, etcétera, etcétera. No estamos hablando de un papel cualquiera, sino de... ¿No lo hubiese requerido la intervención? ¿No hubiese sido lógico? ¿Usted se ve Sí, hay veces que intervención o Secretaría General, pero casi siempre intervención requería alguna documentación más o alguna aclaración. Pero en este caso, yo es que ya se lo he dicho antes, no puedo saber... Aquí no requirió nada, ¿no? Que yo sepa, no. Aquí no requirió absolutamente ningún... Que yo sepa, no. Nueva pregunta, muchas gracias. Puede usted marcharse, José Ramón, muchas gracias. Pues